Yo quiero que nos explique, Fernando, cómo ve el entorno en México y con Morena. Fernando, bienvenido. Gracias, Carlos, un placer estar contigo. Es un placer tenerte. Estamos con un mayor endeudamiento. Cada mexicano debe mucho más dinero de lo que se debía en el 2018. Este gobierno regresó a endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Es decir, está sacando de su tarjeta de crédito para pagar los intereses. Eso nunca te va a llevar a poder pagar la deuda en el largo plazo. En realidad, el riesgo de los programas sociales está si Morena sigue en la administración, porque no van a tener la capacidad de pagarlos. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque han invertido en proyectos que no generan ninguna utilidad. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando con, hoy es día de que hablemos de economía del país con un experto como Fernando Galindo. Fernando es mi invitado de hoy, es un gran economista, ha sido diputado, es un de esos cerebritos que ya conocen, que ha estado metido en todas las áreas económicas de las cámaras, un hombre muy brillante, y como yo veo a México muy jodido, y sé que tenemos la deuda más grande del país, yo quiero que nos explique, Fernando, cómo ve el entorno en México y con Morena. Fernando, bienvenido. Gracias, Carlos, un placer estar contigo. Es un placer tenerte, de verdad. Gracias. A ver, platícame. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero compárame el último año en resumen, el último año de Peña con el último año de Andrés. Pues mira, yo te podría decir, en materia de finanzas públicas, los indicadores se han deteriorado. La deuda va a acabar casi en el 50.2% del Producto Interno Bruto, cuando en el último año del presidente Peña estuvo en el 43% aproximadamente, casi 7 puntos más que el último año del presidente Peña. ¿Y eso qué significa? Que este gobierno se ha financiado con ingresos no recurrentes para poder pagar gastos recurrentes. Ha recurrido tanto a la deuda como a los fideicomisos públicos que se dejaron para atender contingencias como los desastres naturales. Hace una semana, la Secretaría de Hacienda presentó los criterios generales de política económica, donde mencionó estos datos, donde vemos un excesivo endeudamiento para este año, para el 2024, casi de 6% del Producto Interno Bruto, cosa que no lo habíamos visto en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Y eso qué va a implicar si queremos regresar a la normalidad? Y es lo que propone Hacienda para el próximo año. Un ajuste al gasto de 3 puntos del PIB. Y eso puede parecer poco, pero cuando uno va desmenuzando el presupuesto público, hay muchos conceptos que son rígidos, como el pago de las pensiones, como el pago de los intereses de la deuda, como los recursos que se tienen que enviar a los estados y municipios. Y vemos que lo que está proponiendo Hacienda en el fondo, y Morena, por supuesto, si hay continuidad, es hacer un recorte fundamental y profundo en el gasto de inversión del gobierno. Casi tendrían que eliminar el 80% de las secretarías de Estado para cumplir lo que están proponiendo. Que no lo van a hacer. Pues no lo van a hacer. Y si lo hacen, lo que ellos es desproteger los programas sociales. Claro. En realidad, el riesgo de los programas sociales está si Morena sigue en la administración, porque no van a tener la capacidad de pagarlos. ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque han invertido en proyectos que no generan ninguna utilidad para el Estado mexicano. Le han invertido a Pemex casi 2.2 billones de pesos durante 6 años, quitándole carga fiscal y dándole aportaciones patrimoniales que no van a servir absolutamente para nada. Mucho se ha ido para la nueva refinería de Dos Bocas. Entonces, lo que está proponiendo Hacienda y Morena para el próximo año es muy difícil de aplicar si sigue con la misma política. Por eso Xóchitl ha propuesto hacer una reingeniería profunda de petróleos mexicanos que permita liberar recursos, que cambie esta idea de que ahora el gobierno apoya a Pemex y que Pemex apoya el presupuesto de tal manera que se garantice el pago de los programas sociales. ¿Nos puedes explicar en español entendible
la situación de Pemex, la realidad de Pemex? Sí, yo creo que está muy sencillo. Con esta idea de ser autosuficiente en la producción de gasolinas, se han invertido en distintos proyectos que no tienen ninguna utilidad para el Estado mexicano. ¿Qué ha pasado con Petróleos Mexicanos? Ha invertido en cosas que no generan ninguna rentabilidad. Al contrario, pierde dinero. Tan solo refinería, que es donde se generan las gasolinas de este país, han perdido 800,000 millones en estos primeros 5 años. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que el gobierno federal tiene que salir a rescatar a Petróleos Mexicanos. Ok, pausa. Estos 800,000 millones se perdían en sexenios pasados. ¿No? En la administración anterior, la refinería generaba dinero. ¿Por qué? Porque se producía lo óptimo en cada una de las refinerías y lo que no se podía producir en esas refinerías se traía del exterior, generando mayor rendimiento y generando recursos para que el Estado mexicano pudiera atender otras necesidades que tiene que hacer. Si tan solo con el 30% que se ha apoyado a Petróleos Mexicanos lo hubieran destinado a otras cosas, se hubiera pagado el 100% de las escuelas de tiempo completo, de las estancias infantiles, de más de 25 programas que eliminó Morena, se hubieran atendido con el 30% de la aportación que hizo el gobierno federal a Pemex. Es decir, este gobierno ha descuidado las necesidades básicas de las familias mexicanas por atender una política ideológica de lo que tiene que ser Pemex en el futuro. ¿Y qué va a pasar con Pemex? Yo creo que si ¿Qué sí, tiene que hacer la nueva Xóchitl, que es la que va a ganar? ¿qué tiene que hacer Xóchitl? Hacer una reingeniería profunda de lo que está haciendo Pemex. Es decir, que las refinerías hagan y produzcan el punto de equilibrio donde generen dinero y no estén haciendo otras cosas donde Pemex no es rentable. 2, que Pemex se dedique a producir petróleos en aguas someras donde es especialista en producir petróleo. Y que se asocie en pozos profundos que son muy difíciles de explorar. Hay mucho riesgo y se necesita mucho capital con el sector privado de tal manera que puedan generar petróleo y puedan producir petróleo en beneficio de la gente. ¿Qué está pasando hoy? La producción petrolera de Pemex es menor que la que se producía en 1980. ¿Por? Pues porque han perdido la capacidad de producción petrolera. Y eso no se ha venido... ¿Hablas en serio? Sí, estamos en el menor nivel de producción petrolera de la historia. ¿Y eso a qué se debe? A que no están invirtiendo donde tienen que invertir, no están explorando, no están haciendo investigación, porque están destinando recursos a la construcción de una refinería que no está refinando, que quién sabe si va a refinar, y que si refina, quién sabe si gane dinero. A ver, explícame algo. Hasta ahorita, ¿cuánto se han gastado en la refinería de Dos Bocas? Pues más o menos habían mencionado que iba a costar 8,000 millones de dólares, bueno, el doble, 16,000 millones de dólares, un monto significativo. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque cuando elaboraron o iniciaron la construcción de la refinería, no había proyecto, no había un análisis costo-beneficio, no había un proyecto ejecutivo, no había un análisis de impacto ambiental. Todo esto te lo mandata tanto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, como el propio presupuesto de egresos de la Federación, que para tú iniciar un proyecto de inversión tienes que hacer muchísimos estudios para ver si es rentable o no. Claro. Y al no tener esos estudios, al arrancar el proyecto, ha generado los sobrecostos que se ha mencionado por parte de la candidata Xóchitl Gálvez. ¿Y qué propone Xóchitl Gálvez? Pues hacer una oficina nacional de infraestructura, donde tengamos un banco de proyectos que permita tener ya un listado de los proyectos que sí van a tener una rentabilidad económica y social. Lo mismo ha pasado pues, con el Tren Maya, donde se arrancó el proyecto sin tener ningún análisis costo-beneficio, ningún análisis de impacto ambiental y vemos el desastre que ha sido. Se gastaron hasta ahorita 22,000 millones. Según la rumorología, es de que falta y no tienen el dinero para construir un tren que lleve toda la producción a un centro de distribución que ahí se distribuye y que ese tren cuesta 7,000 trillones de cuatrillones de dólares. ¿Sabes algo? No tengo información al respecto, pero seguramente si ellos hubieran hecho un análisis previo a la construcción,
hubieran tenido toda la información de lo que se requiere. Y esa es una problemática de las construcciones adicionales que van a requerir, pero el gran problema de fondo es cuánto nos va a costar la operación. Muchas veces la operación sale el doble o el triple de la construcción. Tienes razón. O sea, si no hay la demanda necesaria para utilizar el tren, el gobierno federal va a tener que estar dándole recursos a la empresa que ahora maneja, que está en las Fuerzas Armadas, para poder seguir con la operación. Y ese es un gran problema, porque como están dejando de limitar las finanzas públicas, se van a limitar aún más para poder subsidiar la operación del tren. Ok. Asumiendo que Dos Bocas hubiera funcionado, ¿cuántos barriles o qué porcentaje de producción satisfaría Dos Bocas? Pues puede satisfacer casi el 50% de la demanda de gasolina. Aquí lo importante y lo que le preocupa a la gente es, pues, ¿cuál es el costo de la gasolina? Más allá de dónde se produce. Claro. Si la producimos aquí, si exportamos petróleo, importamos gasolina, lo que se tiene que hacer es buscar el mejor precio para la gente. Claro. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Que el precio de la gasolina no ha bajado a pesar de que el precio internacional de la gasolina y del petróleo ha disminuido. Se habla mucho de que la economía está muy bien, porque el tipo de cambio está muy bajo. Sí. Pues el principal efecto de que el tipo de cambio esté bajo es que la gasolina esté baja. Claro. Y eso no se ha visto reflejado en beneficio de la gente. ¿Por qué? Porque seguimos cobrando un impuesto a la gasolina muy alto. El gobierno de Morena no ha reducido en la proporción adecuada para que el beneficio de la disminución de los precios y del tipo de cambio se vea en beneficio de la gente. Ok. Si hubieran comprado ¿cómo se llama la refinería? Sí, la de Deer Park. Deer Park. En Texas. Si hubieran comprado otras Deer Parks en Texas, en lugar de gastarse 22,000 y gastarse 1,000 millones en cada empresa, ¿no sería suficiente? Sería suficiente, por supuesto. O sea, gastar 3,000 millones. Estaríamos refinando ya petróleo en Texas, pues de propiedad mexicana, como la empresa Deer Park. Claro. Y ya estaríamos teniendo algún beneficio para la población mexicana, y esos recursos que se han invertido y que se han tirado y que hubo un sobrecosto, se hubieran podido destinar, pues, a becas, a una mayor pensión, a las escuelas de tiempo completo. Por supuesto. El tema, lo que estamos viendo hoy de las distintas problemáticas en el país, tienen un reflejo presupuestal. La estrategia abrazos, no balazos, se ve en el presupuesto. Si uno ve el gasto en seguridad pública en el 2018, era cercano a los 100,000 millones de pesos. Hoy están gastando el 47% menos de los recursos en materia de seguridad pública. Es ahí donde se ve la estrategia de seguridad. ¿Y qué hicieron? Básicamente le quitaron los recursos que apoyaban a las policías estatales y municipales. Por eso vemos un desastre a nivel nacional en materia de seguridad pública. ¿Qué vemos ahora en los incendios? Se han multiplicado. ¿Por qué? Porque a la institución encargada de combatirlos le quitaron el 50% del presupuesto. Entonces, todas las consecuencias en materia de servicios que sufre la gente tienen una consecuencia o están reflejados en la política presupuestal. Política pública que no se ve reflejada en el presupuesto es pura demagogia. Lo mismo vemos en el sector salud. Vemos que presupuestan un monto importante, pero se gastan la mitad. No lo están enviando para dar servicios, ni la compra de medicamentos, ni dar servicios adecuados. Wow. ¿Por qué no tienen el cerebro de haber comprado 2 refinerías más? Pues bueno, yo creo que tienen... Hubiera sido tan fácil, tan barato, y ya estarían produciendo. Pues tienen esta... Igual que el aeropuerto, ya estaría terminado. Una lógica ideológica de que tiene que estar producido en México. Lo mismo pasa con la compra de las plantas eléctricas que se le compró a Iberdrola. Sí. Esa compra de las plantas no va a generar electricidad adicional en el país. Simplemente lo único que se va a decir es que ahora lo produce CFE y no una empresa privada.
pero no genera ningún beneficio adicional y nos costó presupuestalmente recursos que otra vez se pudieran destinar a otras cosas importantes y prioritarias para el país. ¿Tú sientes, tu percepción, que además has sido diputado y demás, sientes que si gana Titina Sheinbaum, estamos viendo peligrosamente al autoritarismo? Pues mira, yo creo que hay riesgos. Sí. Ha habido ataques importantes, sobre todo a los órganos autónomos de este país, tanto ataques políticos como de operación y desde el punto de vista presupuestal, donde en la Cámara de Diputados Morena le ha quitado recursos importantes a los órganos autónomos para su operación. Si hay un ataque ahí significativo. ¿Eso que lleva a que no haya contrapesos? Ha habido una reducción importante en los procesos de transparencia de este gobierno. Ahora es bien complicado ver en qué se están gastando los recursos en tiempo real. Nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo la transparencia presupuestaria para ver en línea cómo se está gastando el gobierno sus recursos. Y eso hemos visto que ha habido un retroceso importante en esa materia. Entonces, en ese sentido, sí se ve un riesgo importante en ese sentido, sobre todo por el ataque a las instituciones autónomas de este país, y también vemos un riesgo financiero por este deterioro que ha habido en las variables importantes en materia económica y esta intención velada de tocar el régimen pensionario del país. Hubo hace poco una propuesta de cambiar el régimen y eliminar la reforma que se hizo en el 1997. En algunas propuestas la candidata de Morena ha mencionado que hay que eliminar el régimen de pensiones. ¿Y eso qué significa? Que pudiera estar en riesgo las pensiones de las personas. Ahorros de toda la vida pudieran estar sujetas a distribución de esos recursos para proyectos de inversión del gobierno federal que quién sabe qué rentabilidad tengan. Entonces puede llegar la gente en su futuro y decir, ¿dónde está mi dinero de mi cuenta individualizada? Y ya no va a estar. Se puede poner en riesgo de la cuenta que tiene uno en el Infonavit para la compra de vivienda. Entonces sí vemos un riesgo importante de seguir con estas políticas públicas. ¿Cómo va a agarrar Xóchitl al país? En un momento delicado, sí. Yo creo que tiene propuestas importantes para darle la vuelta. Yo creo que Xóchitl es la candidata que le puede cambiar el rumbo a este país en materia económica y sobre todo regresarle los servicios a la gente. Ella ha dicho que va a garantizar, y así lo va a hacer, los programas sociales y los va a ampliar. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores la va a bajar a 60 y más, no a 65, pero sobre todo va a regresar y va a fortalecer aquellos programas que tenían un beneficio sobre todo para las mujeres y para los hombres trabajadores, como eran las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Va a incrementar los recursos en materia de seguridad, le va a dar garantía a los policías, les va a dar seguridad social, les va a dar crédito, les va a dar vivienda, y eso va a permitir ir reduciendo los índices de delincuencia en el país, con un manejo responsable de las finanzas públicas, un manejo adecuado de las mismas y sobre todo con mucha transparencia. ¿Cómo ves, Xóchitl, que luego la vamos a tener para entrevistarla? ¿Cómo ves, Xóchitl, el problema de la seguridad? ¿Tiene solución también? No, yo creo que claro que tiene solución. Yo creo que hay que invertir mucho en tecnología, hay que invertir mucho en la capacitación de los policías, hay que tener una buena relación con todas las entidades federativas y los municipios y darles capacidad para que puedan actuar. Yo creo que hay que darle certidumbre a las Fuerzas Armadas para que tengan que seguir, para que sigan participando. Hay que hacer una reforma importante jurídica para que tengan toda la certeza jurídica y sobre todo que puedan actuar de manera contundente cuando lo tengan que realizar. Pero si no se hace una reforma profunda desde el punto de vista presupuestal para apoyar a los municipios que son el primer contacto con la ciudadanía, si no hay patrullas, si no se invierte en centros de monitoreo importantes donde pueda hacer inversiones en cámaras para poder monitorear lo que está pasando, va a ser muy difícil darle la vuelta. Y también hay que hacer una inversión importante para darle seguimiento a todo el recurso,
que viene de manera ilegal. La unidad de inteligencia financiera se tiene que fortalecer para poder dar investigación de dónde va el recurso. ¿Qué porcentaje entra? Así, No se puede saber, ¿verdad? No se puede saber, ¿no? Estaría bien monitoreado, Sí, sí. si lo supiéramos. Entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho con los bancos, con el sistema internacional. Hay mucha legislación al respecto y muchos acuerdos internacionales para poder monitorear esos recursos, y creo que Xóchitl en ese sentido tiene la mejor propuesta. Mira, Xóchitl yo la conozco y perfecto. Es bien inteligente. Lo que a mí me emociona mucho de ella es de que es una mujer que es socialdemócrata de arriba abajo y sabe que el Estado tiene unas funciones y una de las funciones es apoyar al empresariado. ¿Para qué? Para que generen más empleo y México esté más ocupado. Somos socios de los gringos y de los canadienses. Somos el país número 1 en el mundo en tratados comerciales. Deberíamos, en mi opinión, tener más dinero en caja que el que no tenemos y que tenemos que pedir prestado. ¿Voy bien o estoy loco? No, muy bien. Yo creo que tenemos que fortalecer los ingresos públicos, y una parte fundamental es generar riqueza en el país. Que los empresarios, los grandes, los pequeños, inviertan en el país para que generen ingresos y contribuyan con la federación. Claro. Tenemos que lograr que aquellos pequeños empresarios que aún no se incorporan al régimen fiscal, se incorporen porque vean un beneficio, porque vean el beneficio que van a tener seguridad social, Exacto. que van a tener salud, que van a poder acceder a crédito, con el aval del gobierno federal. Los tenemos que convencer de que estar en la formalidad va a tener un beneficio para ellos. Si no ven servicios, si no ven inversión en las pavimentaciones, en carreteras, en el transporte público, si ven que tienen que hacer 3 horas en el transporte público para llegar al trabajo, no vamos a generar incentivos para que contribuyan desde el punto de vista fiscal. Tenemos que aprovechar nuestra relación con Estados Unidos para generar mayores inversiones en el país. Está muy de moda esta relocalización de las inversiones. Y sí está llegando más inversión por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Pero si tuviéramos un mayor Estado de Derecho, si tuviéramos mayor inversión en infraestructura, si tuviéramos gas en el sureste y en el norte de manera eficiente, las inversiones estuvieran llegando impresionantemente. A lo bestia, ¿no? Entonces, estamos diciendo... Más aprovechando la relación que hay Estados Unidos-China, que está de horror. Hay un crecimiento, pero el crecimiento es menor al potencial que se tiene porque no se ha hecho la infraestructura necesaria. Y se han mandado señales de que no hay Estado de Derecho, y eso ha hecho que algunos grandes inversionistas todavía no estén metiendo el recurso en este país, y yo creo que Xóchitl da esa garantía. Sí, no creas. Yo te la firmo. Estoy seguro. Sí, yo te la firmo. Regreso al dinero. Hablemos del apoyo. A ver, yo no entiendo mucho de economía, lo tengo que aclarar, pero tengo en la memoria algo que no se me olvida para nada. ¿Qué significa? Todos los países del primer mundo, cuando vino la pandemia, apoyaron a todos los empresarios, pequeños y grandes. Todos dieron, todos los gobiernos los apoyaron y súper bien, con dinero. México fue el penúltimo en el mundo y el único que México le ganó fue a Ghana, que fue el último. ¿Por qué? Mira, yo creo que eso... Cerraron cerca de 30% de empresas pymes. Sí, la razón pues es una definición donde no hay un compromiso de este gobierno con los pequeños emprendedores y productores y empresarios de este país. Y eso que ha generado que la recuperación económica vaya en un menor dinamismo que el resto del mundo. Todos los países del mundo tuvieron una caída económica de manera importante, pero nosotros todavía no podemos recuperar nuestro nivel económico del 2018, y la mayoría de los países del mundo ya rebasaron ese nivel. Es decir, la brecha entre nuestra economía y el resto del mundo se ha hecho superior a la que teníamos en el 2018. Hoy el crecimiento económico del país es casi la mitad del crecimiento económico
que tuvimos en la administración anterior. Se han generado la mitad de empleos por año de lo que se generaban en la administración anterior. Es decir, los resultados económicos no han sido buenos y la economía, más allá de la política, pues se verifica en números, y los números son claros, donde el crecimiento no ha habido, la producción de empleos no ha estado ahí, y eso se ha derivado de que no ha habido un Estado de Derecho adecuado, Claro. donde se han eliminado inversiones significativas, Claro. y eso no ha permitido detonar el crecimiento económico en estos años, y creo que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Se perdió mucho tiempo, porque termina López Obrador con crecimiento cero Sí, a ver, en 6 años. sí se ha perdido mucho. Si uno divide el Producto Interno Bruto, que es la riqueza del país, entre cada uno de los mexicanos, estamos por abajo del 2018. No me digas. Y en cambio estamos con un mayor endeudamiento. Cada mexicano debe mucho más dinero de lo que se debía en el 2018. Y déjame dar un dato importante. ¡Qué horror! Porque nos dicen mucho que el nivel de deuda es bajo respecto a otros países del mundo. Nos dicen que Japón está arriba de los 150%, de Estados Unidos, que trae niveles más altos que nosotros. Pero lo importante que hay que revisar es la ruta para poder ver si vamos a poder pagar esa deuda. Y entonces, un dato importante es que este gobierno regresó a endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Es decir, está sacando de su tarjeta de crédito para pagar los intereses. Eso nunca te va a llevar a poder pagar la deuda en el largo plazo. Si estuvieras generando mayores ingresos de los que gastas, aunque debieras 150% del PIB, llevas una ruta para converger el pago de la deuda. El problema es que a partir de hace 4 años, este gobierno se está endeudando más de lo que genera. Y entonces, pagar deuda con deuda, los intereses de la deuda, pues es el peor negocio del mundo. ¿Pero por qué llegamos a eso? Pues es un Hay tema, secretarios de Hacienda. es un tema de administración de las finanzas públicas, es un tema de prioridades, y el problema es que la realidad al final te alcanza. Esto se ha venido mencionando desde el inicio de la administración, donde siempre hemos comentado que financiar gasto recurrente con ingresos no recurrentes no es una buena idea. Vamos a terminar. Tranquilos. Por favor, danos un panorama de México, del empleo y de la deuda y el flujo de dinero que va a haber en el próximo año. Por favor. Sí. A ver, yo creo que con Xóchitl Gálvez en la presidencia va a haber un manejo responsable de las finanzas públicas. Estoy seguro, sí. Va a haber garantía del pago de todos los programas sociales. Se van a fortalecer y se van a regresar proyectos y programas que este gobierno eliminó. Las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles, los recursos para seguridad pública y sobre todo regresar el servicio de salud a 30 millones de mexicanos que lo perdieron. ¿Esto qué va a permitir? Que con el crecimiento económico que va a generar Xóchitl Gálvez el próximo año, los mexicanos van a tener mayores recursos y van a tener mayor disponibilidad de dinero en su bolsillo, porque no van a tener que destinar sus programas sociales para pagar salud, educación y vivienda. Esos beneficios se los va a dar el gobierno de manera garantizada, sin que tenga un costo adicional. La candidata Xóchitl Gálvez no se va a sentir. Lo ha mencionado muy bien, de que si el Estado mexicano o el gobierno federal no te puede dar las medicinas, tú vas a poder ir a la farmacia de la esquina a que te den tus medicinas. Eso lo tiene planeado Xóchitl. Eso lo tiene planeado. ¿Y eso qué va a generar? Que van a tener mayor ingreso disponible las familias mexicanas. Claro. Los recursos de la pensión universal. Pero, a ver, una pregunta. Estoy enfermo, voy a la farmacia de la esquina. Sí, con tu tarjeta Mi Salud, que es una propuesta de Xóchitl Gálvez, y con eso tú vas a pagar la medicina. Fantástico. Y el gobierno federal le va a pagar el recurso a la farmacia. Fantástico. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Pues que las familias mexicanas tengan mayor recurso disponible,
porque hoy han tenido un incremento importante, sobre todo los adultos mayores, en programas sociales, pero lo tienen que destinar pues para pagar sus gastos en salud y en el fondo están teniendo menos ingresos. Pierden, ¿no? Pierden dinero. Con inflación y todo, Sin pierde duda. muchísimo. Qué interesante. Y si Titina desgraciadamente ganaría, ¿qué le pasa al país? Pues yo creo que no es un escenario probable. No, no es. No lo es. Va a ganar por 4 puntos Xochitl. Yo creo que tendríamos que vigilar si siguen con esta política pública y con este manejo de las finanzas públicas, cómo va a converger hacia el futuro el pago de la deuda, qué ajustes van a tener que hacer en el gasto público. Como te lo mencionaba, si realizan el ajuste que propone la Secretaría de Hacienda, pues sí, sería básicamente cerrar el 80% de las secretarías de Estado, porque hay muchas restricciones en el gobierno en materia de gasto. Entonces, habría que ver si se van a seguir endeudando, si va a haber una reforma fiscal profunda donde le cobren mayores impuestos a la gente, porque si no, no veo manera de que puedan continuar con esta política de gasto si siguen con su política económica y sobre todo con su manejo de Pemex. Danos un mensaje bonito para fin de año. Pues con Xóchitl Gálvez, las familias mexicanas van a tener mayores recursos en su bolsillo. Que es bien importante, o sea, les tiene que caer el 20. Yo no, qué bueno que te invite, y perdón que te interrumpa. A ver si les cae el 20. Si Titina gana, con todo el dinero que le dan de pensiones, ustedes no pueden pagar la farmacia. Ese dinero que les da, les servirá a ustedes para pagar la farmacia, pero hay inflación, les va a costar más caro las medicinas y no les va a alcanzar con los que le da el gobierno. A diferencia de Xochitl, que con su tarjeta pagan como si fuera tarjeta de crédito y el excedente que les va a dar Xochitl es para su bolsa. Y sobre todo Muy bien, ¿verdad? que es correcto, y el apoyo va a ser a partir de los 60 años. Además, claro. Es correcto, o sea, se va a incrementar la edad a partir del que los adultos mayores van a poder recibir ese beneficio, y sobre todo que con Xóchitl Gálvez van a tener garantía todos los mexicanos y todas las mexicanas de que los programas sociales se van a mantener, se van a fortalecer y que van a regresar todos aquellos programas y proyectos de inversión que eliminó este gobierno, como los apoyos al campo, a las carreteras, a las pavimentaciones, y podemos enlistar porque eliminaron más de 30 programas. Habemos muchos adultos, Fernando, que estamos retirados. Unos hemos sido empresarios, otros han sido directivos importantes, otros han sido colaboradores muy bien. ¿Todos tienen derecho a la tarjeta bienestar o no? Sí, es universal. La propuesta que ha hecho la candidata Xóchitl Gálvez es que sea para todos, un apoyo a partir de los 60 años de manera universal, y todos los que tengan derecho a la seguridad social, que se va a ampliar para todos los mexicanos, van a tener acceso a esa tarjeta Mi Salud. Mira qué buena noticia. Sí. Casi se está socializando ya la medicina. Sin duda. Como Dinamarca, como Israel, como países importantes. Sin duda, a diferencia de lo que han hecho ahora. Los gringos también la tienen bastante socializada. Morena, al no dar el servicio de salud y que 30 millones de mexicanos perdieron ese servicio, han tenido que acudir a las farmacias privadas y al sector privado para poder atenderse de los problemas de salud que tienen, y eso en el fondo es privatizar el sistema de salud. Qué horror. Fer, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Sigue trabajando. No saben y no lo dije, pero ya me dieron ganas de decirlo. Fer está ocupando el lugar de Carlos Ursúa, que en paz descanse, en toda el área hacendaria. Como les dije, es un gran economista y va a ser un gran secretario. Estoy seguro, Fer. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Te lo agradezco. Un saludo a todo el auditorio. Y a usted, familia típica, recuerden, mañana es lunes. Nos vemos 9 de la mañana en ¿Por qué? A las 11 nos vemos con Jesús Martín Mendoza y Mario Di Constanzo. A las 2, no es cierto, a las 12:30, Sarita y yo en ¿cómo pusimos el nabo de oro? Que son los peores comerciales de la semana, a ver quién se lleva el nabo. Luego a las 2 de la tarde tenemos Comiendo con Jorge Triana, Margarita Zavala,
Y Tania, claro, Tania también, y Kenia luego viene cuando tiene tiempo. Se va a discutir mucho lo del debate, estoy seguro, y en la noche tenemos cenando con Enrique Lamadrid, con Mario Di Constanzo, con Steffi Enaro y con Georgina Gagiola y yo. Feliz fin de semana. Gracias, Fer, que sigan los éxitos y te deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Familia Typical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Typical TV se la dirigí al presidente de Morena, Mario Delgado. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus amigos. Mil gracias. Bien, vamos a la cabeza de la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Mario Delgado y entre paréntesis, tú y el nido de ratas. Antes tengo un prólogo. Mario Delgado, eres tan pobre, que lo único que tienes es dinero. Mario, estoy muy impactado de cómo has convertido a Morena en un nido de ratas. Lo que tus amiguetes y tú han logrado en 6 años, jamás lo imaginaste. Me queda claro que querías ser lo suficientemente rico para no trabajar el resto de tu vida. Y también me queda muy claro que trabajaste como loco para lograrlo. Pero te apuesto 10,000 a 1 que jamás soñaste con la fortuna que has acumulado. Fácilmente entraste al selecto club de los $200 millones. Aunque yo tengo mis dudas si entraste al de 200 o al de 500 millones. Pero en fin, Mario, mira qué lejos has llegado. ¡Wow! Y eso que aún te faltan 6 meses de robarte más lana del dinero de las elecciones. Mario, tu historia de éxito es fantástica. Naciste pobre y ahora multimillonario. Te conocí cuando militabas en el PRD, cuando eras un lacayo de Ebrard. Eras una persona simpática y un poquito anormal. Te conocí cuando mendigabas favores para iniciar tu ascendente carrera. Subiste toda la escalera hasta llegar a la presidencia del partido de Andrés. Y 6 años después, Rico MacPato era un muerto de hambre comparado contigo. Así es, mi querido Mario. Ahora, convertido en un gran empresario. Eres el zar del huachicoleo y el enlace principal entre el crimen organizado y los políticos de Morena. Estás cañón, Mario, muy. Pero eso no es todo. ¿Cómo has avalado las raterías de la Nale, de Bartlett, de los hijos y hermanos de Andrés y, por supuesto, de los socios de sus hijos? Y ahora yo te pregunto, ¿era necesario que te hayas chingado tanta lana? ¿Era necesario que la Nale se haya comprado 6 casas, 12 gasolineras y que le hayan encontrado una microfortuna de $20 millones en cash en Nueva York? Yo creo que no. Pero en fin, Mario, ahí te lo dejo a tu conciencia, aunque no creo que la tengas. Para terminar, Mario, nunca olvides, en el PRD nunca coincidiste con la ideología de Andrés. Te empezaste a voltear cuando llegaste a Morena. Un consejo. Sabes muy bien que vas a perder la elección. También sabes muy bien que la DEA va a ir por ti. Te recomiendo que ahorres mucho para pagarle a tus abogados. Esta aventura te va a salir, al igual que a Andrés, muy, pero muy cara. Familia Typical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Y mientras, continúen disfrutando de la programación de Atípica. Muy buen día.